Muy buenos días, estimados hermanos, en el nombre bendito de Jesucristo, nuestro amado Redentor. Es nuevamente para mí más gozo cada mañana al momento de transmitirles siempre una palabra bendita de nuestro Padre Celestial para cada uno de nuestros corazones. En esta mañana vamos a ir a la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en la tercera de Juan, versículos 9 y 10. Dice así: escribí a la iglesia, pero Diótrefes, que ambiciona ser el primero entre ellos, no acepta lo que le decimos. Por eso cuando yo vaya por ahí recordaré las obras que hace, criticándonos con palabras maliciosas, y no contento con eso, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los echa de la iglesia. Amados hermanos, este pasaje nos trata sobre la vida interna de la iglesia y sobre todo dentro de lo que nosotros llamamos el liderazgo espiritual. El liderazgo en sus diferentes niveles dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, ¿no? Lo primero que vamos a notar aquí en esta carta es que Juan estaba teniendo un problema con un líder. Ahora, Juan, al comienzo nosotros conocemos algo de la vida de este hombre de Dios, notamos que no tenía un buen carácter, pues fue llamado el hijo del trueno. Sin embargo, Dios lo llamó a un proceso de aprendizaje y llegó a ser por eso un gran hombre de gran visión dentro de la obra de nuestro Dios. Y llegó a ser un hombre de mucha paz, de mucha paciencia. Se dice que este hombre de Dios, este apóstol, no murió como mártir como los demás apóstoles, sino que duró muchos años y entró a la ancianidad. Y cuando manifiesta la tradición histórica que cuando entraba a la iglesia incluso lo llevaban casi cargado por ser muy anciano, y murió, por supuesto, siendo anciano. Pero durante su ministerio, tanto así de igual manera como todos los líderes, siempre tuvo a su lado muchos líderes y muchos pastores. Y en el pasaje que di lectura se presenta un caso de uno de sus líderes llamado Diótrefes, que mostraba un espíritu realidad rebelde, ¿no? Un espíritu rebelde. Casi no quisiéramos animar a ninguna de las madres que estén pronto para dar a luz y nazcan sus bebés, que le pongan este nombre, porque este nombre lleva marcado un espíritu de rebelión, ¿no? Este espíritu rebelde que nosotros vemos en esta persona se evidencia en tres cosas, en tres áreas que nosotros vamos a estar observando aquí, ¿no? En las Sagradas Escrituras. Y uno de los primeros casos es que a estas personas que están dentro de la iglesia de nuestro Señor, les gusta siempre tener el primer lugar. Esta es la característica que está mencionando aquí justamente el apóstol Juan. A estas personas no les importa que Jesús sea quien ocupe el centro de todo, sino que es Él el que busca llamar la atención y busca tener algún cargo importante en la iglesia, ¿no? Y si tiene más cargos, si ocupa más cargos, mejor para Él, porque de esa manera puede ser más visto. Pero ahí hay desobediencia, y el desobediente siempre quiere tener el primer lugar. Ahora, déjeme decirle, estimado hermano en Cristo, estimado líder, si a ti te gusta el primer lugar, debes saber que ese primer lugar ya tiene una persona, y que esa persona tiene un nombre, y se llama Jesucristo el Señor. Número 2. La segunda área o el segundo caso que nos menciona aquí Juan es que esta clase de personas que hay en la iglesia nunca aceptan estar bajo autoridad. Fíjense lo que dice ahí el apóstol. Dice Juan: no acepta lo que le decimos y no nos recibe, está diciendo ahí, ¿no? Esto es lo que le pasa a mucha gente de esta calidad, ¿no? Baja. Les gusta independizarse
Les gusta ir con un grupo por allá y levantar su propio reino, su propia iglesia, porque no les gusta que nadie les moleste y que nadie les diga una sola palabra. No les agrada, en otras palabras, la supervisión. No les agrada que alguien esté arriba de él. Y cuando esta situación se ve, vamos a notar que esto es un espíritu diabólico, ya que comienzan a andar en anarquía. No les gusta informar a nadie y hacen su vida como les venga en gana. Ahora pregúntese usted mismo, estimado hermano, y pregúntese a usted así con esta pregunta: ¿quién es mi autoridad? Porque si usted no sabe, entonces algo está andando mal. Pregúntele a su pastor, ¿quién es su autoridad? Y si él tampoco no sabe, hay algo entonces muy, muy, muy malo allí. Porque todos tenemos que andar bajo autoridad. Eso es muy bueno, eso es un principio divino, el andar bajo autoridad. Si se les dice algo a estas personas, se van. Y por eso es que generalmente andan de iglesia en iglesia, y puede ser que esto siempre esté sucediendo verdaderamente en la historia de la iglesia. Pero, estimado hermano, puede ser que usted no esté de acuerdo con lo que estoy diciéndole ahora. Ni siquiera importaría que usted no diga un amén, pero lo que le estoy diciendo ahora, esto le va a ayudar en su formación ministerial y en su formación, sobre todo espiritual, para ustedes, queridos hermanos. Quiere usted entrar en un liderazgo, tiene que cuidar muchas veces de estas situaciones, de estas cosas. No hacer estas cosas inadecuadas o malas. La tercera área que menciona aquí el apóstol Juan es de que estas personas siempre andan hablando mal de su autoridad. La Biblia dice parloteando, ahí, ¿no? Esa es la palabra que utiliza ahí, parloteando. O sea, habla, bla, 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 sin saber lo que está hablando. Pero él hablaba mal contra su autoridad. Quizá tenía razón o quizá no tenía tampoco razón, pero ese no es el punto. El punto es que no tenía que hablar mal. Puede ser que Diótrefes tuviera razones. Sin embargo, él no era llamado para hablar mal contra su autoridad. Fíjense bien, Diótrefes tenía una autoridad, y esa autoridad era Juan. Noten lo que dice Juan allí, en el verso 10. Cuando yo vaya, dice, él no le dice a la iglesia: oiga, ustedes comiencen a hacer oposición a esa persona, a ese hombre. Levanten cartas, por favor, y comiencen a ir en contra de él. Luchen contra él. Juan no está diciendo esta cosa. Juan dice: cuando yo llegue, entonces yo voy a tratar con él. ¿Por qué? Porque Juan es la autoridad. Ahora, estimado hermano, cuando usted ve a un hermano que anda mal, de repente hasta en pecado, usted no es el llamado para corregirlo o echarlo fuera de la iglesia. Usted ha sido llamado para que dependa de su autoridad, de la autoridad que usted ha puesto allí. En su casa, en su hogar, hay alguien que es la autoridad. En la iglesia del Señor también, en su centro de trabajo, hay alguien que está en autoridad. Y nosotros aprendemos a estar bajo autoridad. Y si alguien quiere estar en autoridad en alguna oportunidad, tiene que empezar aprendiendo a estar siempre bajo autoridad, informando, siendo supervisado por alguien. Estimados hermanos, que Dios bendiga a cada uno de nosotros, que bendiga nuestro liderazgo espiritual en nuestra iglesia del Nazareno, que Dios bendiga a nuestra iglesia en nuestro distrito Perú Norte, a nuestra iglesia a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Que Dios nos ayude y estemos enfocados en eso, y nosotros siempre refrescando nuestros corazones con estas cosas, para que también nosotros vayamos con estas cosas dentro de nuestra mente y dentro de nuestro corazón, de tal manera que podamos vivir una vida cristiana equilibrada y podamos encaminarnos muchísimo mejor dentro de la vida espiritual. Estimados hermanos, que Dios les bendiga, que les llene, les colme de muchas bendiciones durante todo este día, y que ustedes lleven esas bendiciones también a otros en sus contactos que logren tener. Que Dios les bendiga, hermanos, en el nombre de Jesús. Amén.